a tener a Fernando Verón, coordinador de las inferiores Independiente. Ahí estamos. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte por haber aceptado la invitación. Nada, que una persona con el recorrido tuyo y con la experiencia y el presente que vos tenés quiera estar con nosotros, la verdad que es de agradecértelo de corazón. No, por favor, bueno, un gusto charlar acá un rato con vos y bueno, pero bueno, se ve que tiene mucha repercusión el programa porque me llamó un montón de gente sabiendo que hoy iba a estar. Qué bueno, bueno, por un lado me pone contento y sí, bueno, se ha transformado Te por ahí escucho muy en... bajito, perdóname. A ver, a ver ahora, decime ahora, espérame, a ver. ¿Ahora me escuchás bien, Fernando? No, te escucho muy bajito. Ahora. Igual, Bueno, a ver, le pido a la gente que me diga si también si me escuchan bajos. Ahora, Fernando, igual, muy bajo. Bueno, ¿no me escuchás nada o me escuchás muy bajo? muy bajito, muy bajito, muy bajito. Bueno, la verdad que no sé qué puede ser porque está todo puesto como siempre. Vamos a tratar de... Ahora, le pido a la gente, por favor, que me diga también si por ahí es Fernando. Ah, bien, ahí me dice que se escucha bien. Por ahí es el tuyo, Fernando, entonces. Ahora es como que A mí, se te fue la imagen, no sé. a ver, vamos de nuevo. Vamos a tratar de hacer nuevamente la conexión. Eh, a ver, suele pasar estas cosas, cosas de la tecnología. A ver, Fernando, si vuelve a aparecer. Hola, Mati. Qué lindo que estés acá también. A ver si vuelve Fernando. Y me parece que tenía algún problemita él de... A ver. A ver, Fernando. Hola, Mati, querido. A ver ahora. Vamos a empezar de nuevo. A ver, Fernando, si está. Ahora, Matías, ahora, Fernando, ¿cómo estamos? Ahora perfecto. Bueno, joya. A veces pasa, esto de la tecnología, ¿viste? A veces es Sí, traicionera. tal cual. Tal cual. Bueno, bueno, te decía, nada, para nosotros es un placer y se ha transformado por ahí en algo lindo que sucede todas las noches con diferentes... Y bueno, nada, tenerte a vos para nosotros es una alegría. Bueno, como te decía antes, nada, yo te agradezco por la invitación y Sí, indudablemente, Fernando tiene algún problema de conexión. Vamos a esperar otra vez. Por ahí si cambia de lado o de lugar en la casa, podemos llegar a mejorar ahí la conexión. A ver. Sí, sí. Mati Teclas, ¿eh? Síganlo en el canal de YouTube, un fenómeno. Mati Teclas, así como suena, como está. A ver.
Vamos a esperar. A ver, Fernando, si vuelve. Ahora sí. A ver. A ver, Fernando. ¿Estamos Ahora, ahí? ahora sí. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Suele pasar, suele pasar. No, Bueno, seguro, Fernando, tranquilo. Te decía que primero no, para mí preguntar. un gusto poder charlar un rato y recordar las viejas épocas. Bueno, bueno, para mí será un placer también, porque te conozco de aquellas viejas épocas, éramos los dos más jóvenes, lo único que es poco el cambio, ¿no? Pero bueno, este, Pasan los años, pasan los años y no nos damos cuenta, ¿no? tal cual. Bueno, preguntarte cómo estás pasando esta cuarentena, en esta pandemia. Sé que sos un tipo de campo todo el tiempo, manejás las inferiores de Independiente, así que te debe llevar mucho tiempo fuera de tu casa, ¿no? Sí, lógicamente que bueno, esto que está pasando no lo esperaba nadie, se hizo realmente muy largo, y bueno, uno trata de llevarlo en el día a día como puede. Estamos todos los días conectados con los chicos y entrenando por Zoom, como hacen todos los equipos. Sabemos que no tiene nada que ver con un entrenamiento normal, pero bueno, es la forma de estar conectados y también saber cómo están, si les pasa algo, si están bien de salud, porque lógicamente que los tiempos que se viven son bastante complicados. Bien. ¿En qué zona vivís, Fernando, más o menos? Yo vivo en Boedo, de San Juan y En Boedo, Boedo. una cuadra. Ah, bien, bien, capital. Y Sí, preguntarte, ¿cómo nos interesa mucho, porque bueno, es la base del programa también, preguntarte tus inicios, cuando eras chico, en tu niñez, jugaste al mm, fútbol, jugaste al babifútbol, dónde sí, parabas, los amigos del barrio. sí, bueno, yo soy de Paternal y el club mío donde yo me inicié, donde jugué al baby fútbol y donde empecé a dirigir también es Ciencia y Labor. Me quedé ahí en Artigas y Cesar Díaz. Ese fue el club, yo jugué ahí, jugué en particulares porque Ciencia en un momento no participó y se fueron todos a particulares. Y bueno, fueron los dos clubes de Babi donde yo jugué. Y después, bueno, en la cancha grande, de ahí los chicos que estábamos en el club y teníamos la opción de ir a Argentino Junior, de ir a Junior yo un tiempo, después dejé de ir. Después fui a Atlanta, también dejé de ir, o sea, no era muy adepto a los entrenamientos, la realidad es esa. Y después cuando yo tenía 15 años falleció mi papá, que era un poco el que me acompañaba a todos lados, y bueno, ahí decidí no jugar más. Dejé de jugar cancha de 11 y bueno, iba a jugar con mi hermano a un club que queda en Floresta los días miércoles, y había una persona que trabajaba en All Boys, y bueno, cada vez que me veía los miércoles me esperaba y me insistía para que vaya a jugar All Boys, y bueno, jugué un año en All Boys, en quinta división, después dejé All Boys, y una vez fui a acompañar a un amigo que me dice, me voy a probar Atlanta, qué sé yo, bueno, lo acompañé, jugué con él, me probé con él, me dijeron de quedarme en Atlanta, yo tenía el pase en All Boys, ni lo había ido a buscar, me consiguió el pase el padre de Nicolás Lauría Calvo, en ese momento que tenía relación con el presidente de Atlanta, y bueno, el último club que jugué fue Atlanta, que jugué cuarta reserva, y después dejé de jugar al fútbol. O sea, mi carrera como jugador fue corta. Mi vida no era Bien, bien, compatible con la de un jugador profesional, la realidad es esa. tal Bueno, cual. y después empecé a trabajar hasta que en un momento me ofrecieron dirigir la escuelita de ciencia y labor, y yo la verdad que no era que no tenía ganas, pero no lo veía. Vi un amigo que jugaba conmigo, que era el hijo del que fue técnico mío en ciencia,
Javier, el negro Javier, me decía, no, pero vos tenés que dirigir, qué sé yo, que esto, que el otro, bueno, y así un poco que me convenció y arranqué en la escuelita de ciencia y ahí fueron mis primeros pasos. Bien. Quiero preguntarte en este recorrido que me hiciste, ¿jugaste al Babi en ciencia también? Sí, 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 en ciencia ¿Categoría y en me particular. dijiste? ¿Categoría? 67, 67. 67. Es una 67. categoría bárbara, salía campeona todos los años. Ah, qué La bueno. verdad que es muy buena categoría. En ese momento los duelos eran con Gimnasia Esgrima de Vélez Arfiel, con Heps, que también tenía un equipazo, jugaba Peluca, que después terminamos siendo muy amigos. Era el medio de esa 67 y la verdad que era un gran jugador. Y bueno, siempre era como que peleábamos los campeonatos con ellos. Que Fernando, si te pido... el papá después fue presidente de Fácil, Celis. Ah, mira, mira vos, Claro, claro, Celis, sí, sí, sí. Peluca era el hijo de Celis y era el medio de la 67 de Mira, Gimnasia. Después, bueno, otro que era 67 que falleció muy joven, Pocho Adamo, el hijo de Adamo, el que hijo de jugaba en Adamo también. Cervantes. Claro, también era de esa categoría. Había muy buenos jugadores, había grandes jugadores. Bien, y te quiero preguntar aquella categoría 67 que vos integrabas, ¿te acordás tus compañeros? ¿Te animás a Sí, todo. nombrarlos? Sí, Qué todo, bueno. todo porque, es más, el año pasado comimos un asado, todo menos el arquero, que era el negro Santucho, que estaba viviendo en Brasil. Y después de dos jugaba Chirola Napoli, de tres Cristian Capuano, en el medio jugaba Daniel Carnevale, y arriba jugaba Silvio Porro y yo. Y después estaba el ruso Comelli, y alguno más, Roberto Rosende. Éramos eso más o menos. Un año jugó Ariel Corso, pero más o menos éramos eso lo de la categoría. Che, qué bueno, Fernando, que me digas que se juntaron a comer un asado, ¿no? Porque quiere decir que Sí, sí, también. ese lazo del Sí. babifútbol fue importante en la vida de cada uno de ustedes. Y sí, son los amigos que te quedan en la vida. La realidad es esa. Nosotros nos criamos juntos, crecimos jugando, y la verdad que fue una alegría enorme. Si bien con algunos seguía en contacto y me seguía viendo, había varios que había perdido el rastro y volver a encontrarlo y habernos juntado todos fue algo bárbaro. Fernando, ¿sentís que fue importante aquella época en tu vida? O sea, ¿esperabas ese sábado para ir a jugar al Ciencia acompañado de tu viejo y pasar toda Sí. la tarde? Sí, ¿Fue algo seguro, emocionante? porque aparte en esa época no era como ahora por ahí que uno va, lleva al chico a jugar y después se va. Ahí era toda la tira. Entonces arrancabas a las 2 de la tarde, terminaba de jugar a las 9 de la noche y después venía el asado con los Qué bueno. padres y bueno, y todos ahí en el club. Entonces nosotros terminamos jugando al básquet ahí en particulares y me acuerdo que todos los sábados, si jugábamos de local o de visitante, todos terminábamos con los padres en ciencia comiendo los sábados a la noche. O sea que fue una etapa hermosa. Qué lindo eso. Vos sabés que varios nombran esas etapas y se repite más allá del salir campeón, se repite esto de terminar la jornada y quedarse en el club a comer, a juntarse con la familia de todos los compañeros, ¿no? Seguro, seguro. Era algo que para nosotros era importantísimo porque aparte éramos muy amigos y bueno, estar todos los sábados juntos, jugar y después quedarnos, divertirnos, pasarla bien con nuestra familia. Era muy común en esa época y también era muy común, me acuerdo que no había tantos equipos de Babi. Entonces uno, sobre todo, qué sé yo, ahí en la zona de Paternal, Villa del Parque, los chicos de Parque, los de Gimnasia, los de Villa Saores, nos conocíamos todos y por ahí salíamos juntos. ¿Me entendés? Era totalmente distinto a lo que puede llegar a ser ahora. Después, lógicamente, eh, hubo un montón de clubes y claro, ya esto ya se fue perdiendo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Quiero preguntarte también, digo,
lo nombraste ya a tu papá un par de veces. ¿Te acordás de aquellos botines que tenías cuando jugabas? Que no Sí, eran los de las, no eran los que hay hoy, ¿no? No eran con las luces que tienen hoy, ni de los colores que sí, yo tienen hoy. jugaba. Sí, yo en realidad no jugaba con botines de Babi, porque en esa época Ahí no está, había botines de Babi. ahí Me está. acuerdo que jugaba con unas zapatillas Adidas que no eran para jugar, eran más para salir que para jugar. Pero bueno, a mí me quedaban cómodas y yo jugaba con esas zapatillas. Unas zapatillas azules con tiras blancas, que eran medias no de lona, porque era más gruesa, pero bueno, lo que sí tenía era una buena punta, una buena puntera. Y bueno, me acostumbré a jugar con esas y jugué bastante, jugué como 2 o 3 años con ese tipo de zapatillas. Qué bueno. Qué bueno. Esa es una pregunta por ahí, nada, que a veces me gusta hacerla porque digo, hoy los chicos por ahí durante el año tienen, no sé, 4 o 5 pares de botines y nosotros en aquella época los cuidábamos mucho, ¿no, Fernando? No, seguro, seguro, seguro. Yo me acuerdo que después cuando volví a jugar a Atlanta, que mi papá ya había fallecido, yo usaba los botines que me daban. O sea, Claro. cualquier cosa me venía bien. Y Atlanta en ese momento tenía topper. Y los botines topper eran durísimos. Y yo cada vez que terminaba de jugar tenía unas ampollas en los pies que eran terribles. Pero bueno, había que aguantársela porque eran los botines que había. Claro. Eh, bueno, muchos saludos, Fernando, tenés. Acá, mirá, te voy a nombrar algunos. El ruso del Eh, barrio, ¿eh? Un el monstruo como Rusito técnico, mucho Villarruel. más como persona. Sí, el El ruso. Rusito Luis Villarruel, Pagotto, un fenómeno él, el papá. Luis Pagotto, bueno, yo jugaba y Luis ya dirigía. O sea por que mirá eso. si pasan los años. Sí, también un histórico del baby fútbol, Luis, así que bueno, un abrazo muy grande. Sí, sí, lindo, lindo reencontrarse con gente. Luis, una historia, un histórico también del baby fútbol. Terrible, terrible. Eran batallas. En ese momento él estuvo en gimnasia, después estaba eh, ¿cómo es que se llama? En Villaluro, pero muchísimos años, Luis, o sea que un entrenador histórico del baby fútbol, de esos como, qué sé yo, como Ramón, como el viejo Poggi, que uno Sí, sí, siempre coincido. lo tiene presente y bueno, jamás los va a olvidar. Bueno, Fabi Centurión, Hernán Cerdán, que no deja de mandar mensajes. Hernancito, sí, sí, bueno, Hernán lo conozco soy amigo de su papá, de Gustavo, lo conozco de muy chiquito, Fabi Centurión, el medio de la 90, la verdad que un monstruo de jugador. Bueno, quiero preguntarte, ¿cómo nace, más allá que te ofrecen la escuela, digo, cómo nace esa Sí. vocación por ser técnico? Y nada, por supuesto, hoy en la función que estás, ¿no? Pero por ahí en aquel momento, como me decías, no quería agarrar la escuelita y mirá dónde terminaste hoy, ¿no, Fer? Sí, la verdad que, a ver, yo no lo tenía ni pensado, pero cuando agarré la escuelita, sinceramente me gustó. Me gustó, me sentí bien, me sentía cómodo, me gustaba decirle, o sea, en ese momento era poco lo que por ahí podía enseñar porque recién estaba empezando, vamos a ser claros, pero me gustaba esto de estar con los chicos y bueno, a mí el que me da una mano enorme, que siempre lo recuerdo porque bueno, aparte de que lo recuerdo con mucho cariño, fue el que me abrió las puertas para poder empezar a dirigir a nivel competitivo, fue Ricardo Calabria. Eh, Mirá. él, él dirigía el Babi competitivo de ciencia y bueno, había tenido un problema con la liga, entonces la liga lo había suspendido y bueno, y estaban en una cuestión media personal entre la liga y Ricardo y en el medio estaba el club. La realidad es que a fines del año 91, eh, cuando termina el año, a Ciencia lo echan de Fafi. Sí, Claro, fue un palazo porque Ciencia y Labor fue el primer tricampeón que hubo en Fafi, en la sí, época que equipos dirigía muy. Bosco. Sí, sí. Eh, y era un equipo histórico, fundador, y claro, y lo echaron. Entonces en ese momento Ricardo se va de coordinador de fútbol juvenil a San Lorenzo. Y me acuerdo que a principios Discúlpame, del año, sí, ¿te acordás por qué lo echaron? Porque yo no lo recuerdo. y por un problema personal con Ricardo.
Ah, O sea, directamente. como que lo habían suspendido a Ricardo, le habían dicho que no podía dirigir. Y bueno, Ricardo iba y se sentaba en la tribuna. Y por ahí, en algún entonces, bueno, le mandaban los veedores, lo empezaron a perseguir. Entonces primero le dieron 3 fechas, después le dieron 6 y ya se hizo una cuestión personal y en el medio quedó el club. La realidad fue esa. Qué Pero cosa. no le echaron por ningún incidente ni por nada. No, 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 porque no Eh, me acordaba, porque algo de eso bueno, recordaba así y fue. digo, qué cosa loca, ¿no? Porque un Sí, club, ¿qué tenía que ver el seguro, club? porque aparte, bueno, en el medio había 50, 60 chicos que no tenían nada que ver. Entonces, bueno, si vos tenías un problema personal con Calabria, lo más lógico era que lo hubiese resuelto como personas adultas, sentarse y hablar y resolver el problema y no meter a un club con tantos chicos en el medio. La realidad fue esa. Entonces en el 92 Ricardo deja de dirigir Babi, se agarra de coordinador general en San Lorenzo y me dice que como la verdad que le gustaba la forma que yo tenía de trabajar y de tratar a los chicos, que me iba a llevar para las preparatorias de San Lorenzo. Yo, claro, yo en el momento, bueno, muchas gracias, qué sé yo, que esto que el otro, pero la verdad que no lo tomé muy en serio. ¿Por qué? Porque dije, después arranca ahí, tiene 2 millones de cosas, ¿qué se va a acordar? Y la realidad es que en julio del 92 me llamó y me dijo, bueno, vení, arrancá con las preparatorias, que me acuerdo que en ese momento había que armar la categoría 82, y así fue que me abrió las puertas de empezar a trabajar en San Lorenzo. Entonces, digamos que tanto en el baby fútbol, porque yo empiezo a dirigir el competitivo cuando él se va, como en la cancha grande, a mí la persona que me abre las puertas es Ricardo Calabria. Mirá, mirá qué bien. Ahora, digo, en esa época él todavía era árbitro profesional No, cuando estaba metido. había dejado antes de ser coordinador el año anterior, dejó de ser árbitro de fútbol. Y Qué ahí arrancó fanático, como ¿no? dirigente. Claro, sí, Digo, sí, qué sí. fanático, Aparte, dejar de ser referí profesional a meterse en un sábado en un babi. Digo, qué lindo, sí, sí. lo que es el Ella, fútbol, ¿no? ella dirigía cuando dirigía Babi cuando dirigía, o sea que te podés imaginar que en algunos lados lo reputeaban de arriba abajo. Pero Claro. bueno, el loco era así, Ricardo era un personaje, un tipo que la verdad que de fútbol sabía muchísimo, veía muy bien los jugadores, sabía elegir. Hay muchos jugadores que llegaron a San Lorenzo que después se los terminó adjudicando cualquiera, porque en esto del fútbol, viste, es muy fácil Sí, adjudicarse jugadores, pero la realidad es que uno que conoce la historia sabe que llevó a varios, como por ejemplo Narigón Esteve o como Peter Franco. Entonces, uno que conoce la historia, por lo menos la cuenta como es. tal cual, tal cual. Aparte de nada, yo me acuerdo de, no sé si vos lo vas a recordar esto que te voy a contar, que se jugaba en una época un campeonato, como si te digo, las tres categorías más chicas en el Club Cervantes, y que era los días Sí, miércoles o viernes, y él estaba ahí, estaba como vos decís, en la tribuna, digo, qué loco, ¿no? sí, sí. Y si no me equivoco, no sé si no se llamaba la Copa Solo Fútbol, Sí, algo que así, también algo se así. jugó que también se jugó en Biblioteca Avellaneda. Sí, tal cual. Y sí, y era como vos decís, ¿viste? Y Ricardo, un personaje, la verdad que un personaje muy lindo. Después, bueno, fue técnico de primera, salió campeón con el Porvenir, con muchos chicos de San Lorenzo. Y bueno, esa es un poco la historia de mi comienzo. Y cuando voy a San Lorenzo, ahí conozco a Gabriel Rodríguez, él había llegado en enero de ese año. Había llegado Gabriel Rodríguez, Gustavo de la Llera y Sebastián Córdoba de profe habían llegado a infantiles. Y bueno, ahí los conozco a ellos y ahí empezamos a trabajar. Digamos, yo trabajaba en la preparatoria y dirigía el paralelo. Bien. Y, y te llega esta oportunidad por ahí en San Lorenzo. ¿Cuántos años estuviste ahí, Fernando? 17, 17 años. 17 años. Muchos Sí, con jugadores algunas, habrás.
con algunas idas y vueltas, porque me acuerdo que después en un momento se fue Ricardo, vino Mariani. Yo los primeros 2 años que estuvo Mariani no estuve. Volví a San Lorenzo al futsal. Cuando se arma el futsal de San Lorenzo me llaman para agarrar todas las inferiores. Vuelvo en inferiores al futsal y después vuelvo a la cancha grande, me llevo otra vez Gabriel a infantiles y vuelvo a la cancha grande también ahí en San Lorenzo. Y sí, obviamente que vi pasar un montón de jugadores y bueno, jugadores que después han trascendido mucho. Y bueno, ahí en San Lorenzo, en ese momento, San Lorenzo estaba muy bien, era muy fuerte, tanto en fútbol infantil como después se fue armando también el fútbol juvenil y llegó a ser una de las potencias de fútbol juvenil. Sí, sí, por supuesto. ¿Y algunos jugadores que hayan pasado por vos, que hayan después debutado en primera, recordás? Seguramente. ¿Del baby fútbol decís No, o no, ya en de San la Lorenzo ya. Ya en San Lorenzo. Y en San Lorenzo, mirá, a ver, yo te puedo hablar de la camada 81, después te puedo hablar de la 81, estaba Orión, Celso Esquivel, Leandro Álvarez, Condorito Molares, Germán Denis, que muchos no saben que en infantiles jugaba para San Lorenzo, Pipi Romagnoli, Carlitos Padra, que también después jugó en primera Sí, en después Huracán, pero arrancó también ahí en San Lorenzo, el Chueco Almada, que es el padre de Tiago, un gran jugador, mirá. un zurdo que jugaba muy bien. Eh, y a ver, ¿de quién me olvido? Pato Fontana, Walter Brizuela, o sea, esa 81 tenía unos jugadores bárbaros. Después, 82 jugaba Cáceres Silva, García Solá, también, y de ahí para arriba, no sé, 83 Toto Cornejo, algunos que me acuerdo, Sí, 84 sí, sí, jugaba sí. Johnny Botinelli, jugaba Gonzalo Rodríguez, Jorge Ortiz, o sea, en la cancha grande había muy buenos jugadores, Luquitas Nanía, ¿quién más? Montillo, El 85, Tuco Espinosa, Zabaleta. No, el Tuco era 85, el Tuco Espinosa 85. 85, el Rana Banega 85, después Pitu Barrientos, Pablo Zabaleta, Damián Luna, Uf, ahí veo que me ponen Matiuso, me comía Matiuso que era 84, o sea, son todos chicos que San Lorenzo tenía unas divisiones bárbaras y lógicamente que, a ver, uno los puede haber tenido en alguna ocasión, pero eran terribles jugadores, los Botinelli, que después uno era 84 y los dos Messi eran 86, Pipi García 85, qué sé yo, había un montón, un montonazo. qué cantidad, Fernando, qué cantidad de jugadores Sí, que nombraste, ¿no? sí, no, terrible. Mira, 81, la 81 le dio muchos jugadores a San Lorenzo, la 84 le dio muchos jugadores, la 85 le dio muchos jugadores, 86 también, 87 le dio Nico Bianchi, Boboril y alguno más que me puedo llegar a perder por ahí, pero hubo categorías que realmente le dieron muchos jugadores, eran muy buenas las categorías, la realidad era esa. Eh, se laburaba mucho, se buscaba mucho, se caminaba mucho y bueno, y lo que tuvo Gabriel, que después cuando agarró de coordinador general, armó una muy buena grilla de entrenadores. Entonces, era gente que, a ver, la mayoría de nosotros arrancó todo en el baby fútbol, qué sé yo, te hablo de Ricky Baliño, que dirigía Agronomía, el Peine Romano, que dirigía Pacífico, bueno, Gustavo Cerdán, que ya había dirigido había dirigido Parque, había dirigido un montón de lados, Cristian Gómez, que dirigía allá en la zona de Tigre y Pacheco, y después también había dirigido acá en Fafi en Capital, Pajarito Di Benedetto, que también había dirigido Pacífico, el Alba, qué sé yo. O sea, todos arrancamos medianamente una camada, que arrancamos todos medianamente en el baby fútbol. También, a ver, de esa camada te puedo hablar de Flavio Espósito, que dirigía
en ese momento dirigía la Madrid. Te hablo técnico de esa época, pero bueno, la mayoría de esa camada después terminó toda trabajando en cancha grande. Hay pocos que se dedicaron al babi nada más, que yo recuerde, no sé, Ale Lamastra, que siempre se dedicó al babi fútbol. Pero bueno, fue una camada que más o menos arrancamos todos en la misma época y después muchos terminaron en la cancha grande. Sí, sí. Digo, seguramente si te pregunto lo importante que es el baby fútbol, ¿no? Para la conformación entonces de una estructura de cancha de 11 fuerte. Y es fundamental, sobre todo para el fútbol infantil, que es la base de todo esto. La base del fútbol juvenil viene ahí abajo. Y bueno, si vos estás bien en infantiles, son menos los jugadores que tenés que incorporar cuando pasan a novena, por ejemplo. Entonces, si vos estás fuerte ahí en infantiles, cada vez vas a tener que incorporar menos. En cambio, si pasás una categoría más o menos, y tenés que hablar que le tenés que agregar 5 o 6 fierros y otros 5 o 6 más para que estén ahí alternando. Entonces, si a una categoría que pasa de infantiles le tenés que agregar 10 jugadores, algo no funciona. Sí, tal cual. ¿Cómo te llega la posibilidad de Independiente, Fernando? Sí, bueno, la realidad es que yo me voy y me van de San Lorenzo. Ah, mira. Después de eso empecé a dar clase en el curso de técnico, estuve día me llama una persona que yo no conocía, que se llama Lisandro Greco, que en ese momento no era directivo, pero trabajaba con la directiva de Independiente. Y bueno, Independiente estaba buscando coordinador y estaba buscando técnico para la reserva. Y yo la verdad no conocía a nadie, ni a la persona que me había llamado. Y el que me había recomendado fue un exjugador que yo tuve ahí en San Lorenzo en la 90, que Damián González, que lo conocía a este muchacho y le dijo, ¿por qué no llamás a Verón? Qué sé yo, y bueno, así fue. Y ahí decidieron que sea el que reemplace a Gaby Milito en la reserva de Independiente, y en el 2015 como coordinador de fútbol juvenil. Sabes que se te corta por momentos, Fernando. Ahora sí, ¿Salió ahora lo que, estamos no bien. salió lo que dije? Se corta por momentos, se te entrecorta a vos, pero vamos a seguir. ¿Me escuchás? Ahí. No. A ver, ¿estamos ahí? Sí, yo estoy, Bueno, bueno. No, te Ahí ves. decía que en el 2015 yo llego a la reserva de Independiente en lugar de Gaby Milito y Jorge Grifa llega como coordinador de divisiones inferiores. Entramos los dos juntos. Bien. Año me dijiste, discúlpame, porque no salió. ¿En qué año me ¿Cómo? dijiste? Fernando, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Te preguntaba, ¿en qué año llegaste a Independiente que no escuché? Bueno, a ver, se corta por momentos, vamos a ver si volvemos rápidamente. A ver. Ahí ¿Estamos volví. ahí? Sí, Sí, espectacular, sí. espectacular. No, bueno, no sé hasta dónde se había escuchado, pero No, dije no, que en se el... escuchó todo. ¿En el Ah, 2015 llegás a Independiente? perfecto. Sí, en el 2015 yo llego, agarro de técnico de la reserva de Independiente y Jorge Grifa llega como coordinador de fútbol juvenil. Llegamos los dos juntos ahí. Bien. Ahora te pregunto, Fernando, ¿en algún momento se pasaba por tu cabeza ser técnico de una primera división o estabas siempre abocado a lo que era la formación en juveniles o podía ser infantil? No, no, la verdad que no. La verdad que no, porque
siempre me dediqué a lo mismo, que fue el fútbol juvenil y el fútbol infantil. Las veces que me había tocado estar en primera en San Lorenzo fue cuando Gabriel fue técnico, que con Ricky Baliño éramos los ayudantes de campo y tuvimos un par de interinatos, uno largo que creo que fueron 8 o 9 partidos, pero siempre interinamente, y acá en Independiente también, me tocó 3 veces ser interino de la primera, y bueno, pero no, siempre yo creo que mi lugar es el fútbol juvenil, porque es donde más cómodo me siento y donde lo hice durante tantos años. Muy bien. ¿Cómo es la estructura hoy del fútbol de inferiores de Independiente, Fernando? Mirá, yo manejo de reserva para abajo hasta novena. Eh, Hay un técnico, un profe y un técnico alterno por categoría, de cuarta a novena. Y después las infantiles las coordina Santiago Rodríguez, el Lechu Rodríguez, que hace años ya que llegaste, que viene haciendo un gran trabajo en infantiles, o sea que él maneja todo lo que es infantiles, preparatoria, con su cuerpo técnico y su grupo de trabajo, que son varios, que realmente, la verdad que están haciendo muy buen trabajo, están trabajando muy bien, y bueno, y más o menos esa es la estructura que hoy tiene Independiente. Hay muchos entrenadores, primero que son todos entrenadores de fútbol juvenil, ninguno tiene aspiraciones de dirigir primera, que para mí eso es clave y es fundamental, Fundamental. porque yo digo siempre que respeto mucho a aquel entrenador de divisiones inferiores que quiere dirigir primera, pero bueno, eso de que, bueno, voy a hacer experiencia en una novena para ver si después puedo dirigir primera, no tiene nada que ver una novena con una primera. Entonces, si vos querés dirigir primera, arrancá por la primera de, no sé, de Atlas. Claro, en la D o en el argentino, en un Claro, argentino. seguro, pero que sea primera división o una primera división de un country, pero es primera división. Eso de que vos haces base en la novena para después ser técnico de primera, no tiene mucho que ver. La realidad es lo que yo creo, ¿eh? Entonces, todos los entrenadores son entrenadores de fútbol juvenil, que tienen mucho recorrido, muchos años, que han pasado por San Lorenzo, por Boca, por Vélez, por River, y gente que se dedica al fútbol juvenil, que para mí es clave. Porque el fútbol juvenil no es para cualquiera. El fútbol juvenil, digamos que tenés que entender un poco la problemática de los chicos, saber que ser entrenador de juveniles no es nada más que 2 horas lo que pasa dentro de un campo de juego, sino que hay un montón de otras cosas, y más hoy, como está todo, el día a día y la vida de los chicos no son sencillas. Entonces creo que hay que dedicarse a un montón de cosas, y bueno, por lo menos eso es lo que yo pienso. Sí, tal cual, opino igual, Fernando. Cuando llegaste en el 2015, ¿con qué te encontraste? Venías de hacer un trabajo bárbaro en San Lorenzo, nombraste un montón de jugadores que habían hecho un recorrido de formación y que tocaban la primera, y llegar a un gigante como Independiente, digo, por ahí veías hasta por ahí que se había trabajado mejor en San Lorenzo, que es otro grande, digo, que lo que vos te encontrabas. Sí, a ver, primero te quiero aclarar que todos los jugadores que te nombré de San Lorenzo son jugadores que hemos tenido un montón de técnicos que Sí, tuvo San sí, sí, Lorenzo, está claro. que lógicamente que cada uno aportó su granito de arena, que había un coordinador en ese momento que era Gabriel Rodríguez, porque a ver, acá en el fútbol es muy fácil contar las ganadas, y siempre se cuentan las ganadas y después pocas veces se cuentan las perdidas. Entonces a Tal mí cual. particularmente, yo soy de eso que no me gusta adjudicarme cosas que no me corresponden, porque nombrar al que llegó a primera o al que trascendió es muy fácil, porque siempre cuando llega uno a primera y la rompe, enseguida está, yo lo fiché, yo lo traje, yo lo potencié, lo esto, yo lo otro, y después los otros 30 que estaban en la categoría que no llegaron a ningún lado, a eso no los fichó nadie, no los trajo nadie, se fueron a fichar solo al club. Entonces, bueno, así como te tenés que adjudicar las buenas, también hay que adjudicarse las malas.
Sí, tal cual. Entonces yo lo que digo que San Lorenzo estaba muy bien, que San Lorenzo tenía un trabajo de años y una estructura de años armada, con cuerpo técnico. Me olvidé del Bocha Batista, por ejemplo, que también estaba. Después, cuando yo estuve de coordinador, el Chino Batista, que hoy coordina Argentino Junior. O sea, toda gente de fútbol juvenil. Y bueno, yo lo que me encontré en Independiente era que lamentablemente venía de varios años de muchos cambios, de que no se respetaban los procesos, y después siguió pasando un poco eso. Entonces, eh, por lo que hablaba con Santiago Rodríguez, que él ya estaba en infantiles, había perdido todo lo que era la zona sur en su momento, entonces Lanús estaba mucho más fuerte que Independiente, Racing estaba más fuerte que Independiente, y bueno, el trabajo que empezó a hacer Santiago y toda la gente que trabaja, yo nombro a Santiago porque es el coordinador, pero hay un montón de Sí, gente que está trabaja en el claro, fútbol está infantil. claro. Empezaron a hacer un trabajo muy bueno y empezaron a posicionar a Independiente otra vez ahí entre los primeros de la zona sur. Entonces, a través de eso, la captación es distinta. Vos hoy sin captación, vos podés trabajar muy bien, pero si vos no tenés la materia prima, es muy difícil. Y bueno, lo que le pasaba un poco a Independiente era eso, que venía de varios procesos, cambiar muchos coordinadores en poco tiempo. Entonces, bueno, cada uno con su idea distinta y no se veían los frutos, digamos, de la manera que se tenían que ver. Sí, coincido, Fernando. Yo creo que es muy importante el proyecto, ¿no? Por ahí lo que yo cuando hablo también que generalizo jugadores que llegaron en San Lorenzo en la primera, hablo del proyecto que ustedes tenían en San Lorenzo, ¿no? Sí, Siempre seguro. por ahí Y vos hablo fíjate así, que... Sí, sí, sí. dale, dale. No, tal No, cual. no, tal cual. Hablo de Fernando, pero hablo del proyecto Eh, que había, ¿no? sí, no, seguro, seguro. Lo que pasa que, bueno, por ejemplo, en su momento San Lorenzo trabajaba con Parque Chas y bueno, era potencia en el baby fútbol y era potencia en el fútbol infantil. Y así todos los clubes, cada club tenía su club de referencia atrás. Qué sé yo, Juventud de Liniers, o Santiago de Liniers, o Villaluro, trabajaba con Vélez, y Boca en ese momento trabajaba con Parque, previamente con Argentino, Agronomía con Argentino. Entonces, bueno, de esa Estaban manera identificados. se iban armando los combos y lógicamente que era todo muy competitivo. Tal cual, tal cual. Fernando, ¿cómo es trabajar? Vos manejás de tercera a novena, todos chicos que la otra vez hicimos un programa acá con chicos y todos quieren ser jugadores de fútbol, ¿no? Digo, ¿cómo es trabajar con chicos que tienen todos ese sueño? Y mirá, lógicamente que, a ver, cuando alguno de los chicos puede llegar a cumplir su sueño, a uno lo pone muy contento, pero más que nada porque uno, al tenerlos en inferiores, sabe su vida personal cuál es, que es lo que la gente no conoce. Entonces, uno sabe por lo que pasó, lo que sufrió, como si la pasó bien, la pasó mal, si tenía para comer, no tenía para comer. Entonces, bueno, cuando uno ve que un jugador puede lograr cumplir su sueño, se pone muy contento. Lamentablemente sabemos que no todos tienen esa suerte. Entonces yo creo que no hay que dejar de lado que uno aparte de formar jugadores, forma personas. Y que bueno, y que si no es en el club que les toca estar en ese momento, probablemente sea en otro lado, pero bueno, que no dejen de pelearla, porque no pueden llegar 15 jugadores todos juntos de la mano a primera división. Entonces, depende del momento, depende de la suerte que también uno tenga, porque muchas veces la suerte también juega, y bueno, y tratar de que esa frustración que siente el que no pudo cumplir su sueño en el club que está, por lo menos haga el intento y no abandone a corto plazo y trate de intentarlo en otro lado. Hay un montón de ejemplos y de casos de jugadores que se formaron en un lado y terminaron explotando en primera división en otro. Y bueno, y después aquel que no puede cumplir su sueño, que por lo menos sea un hombre de bien. Exactamente. Te pregunto, ¿se respeta el paso a paso de división por división
o se genera también ese salto, como le pasó al Kun Agüero en su momento en Independiente, de pasar de una división a la primera división? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que normalmente se respetan los procesos. Lo que pasa que, bueno, hay cierto tipo de jugadores que rompen los moldes. Por ejemplo, en esto de adjudicarse o no adjudicarse, yo de Barco no me puedo adjudicar nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque primero que Barco llega con grifa a inferiores. Cuando tenía edad de sexta yo lo subo a reserva. En ese momento yo lo subo a reserva con edad de sexta división. Arranca la pretemporada y a los 20 días me dice Gaby Milito, de los que no conozco, ¿a quién te parece que tengo que ver? Y fíjate, el más chiquito, le digo, bueno, mándamelo mañana. Se lo mandé y no volvió nunca más. A ver, ¿y yo qué me voy a adjudicar de Barco si un amistoso jugó conmigo? ¿Me entendés? O sea, hizo 20 días de pretemporada. Entonces, bueno, esas cosas pasan. No pasa muy seguido. Qué sé yo, te puedo hablar de Alan Velasco, que de repente acaba de cumplir 18 años y ya hace por lo menos 1 o 2 años que está en el plantel de primera división. Pero son pocos, si no, normalmente los procesos se respetan. Buenísimo, buenísimo. Estás en un club trabajando donde un referente número 1 fue Bocchini, Ricardo Bocchini. Digo, ¿se pide o te gusta el tema de que sea con enganche, que aparezca algún momento el sucesor de Bocchini, de lo que fue Bocchini en Independiente? A ver, yo creo que el enganche, el generador de fútbol, el enlace, como vos lo quieras llamar, tiene que estar. Tiene que estar. Excelente. Pero no solo por Bocchini, porque Bocchini fue un monstruo de otro planeta, nadie va a venir a discutir lo que es Bocchini, pero a ver, yo creo que por la esencia del fútbol juvenil esos jugadores tienen que estar. ¿Por qué? Porque son los que te marcan la diferencia, son los que te ganan los partidos. A ver, últimamente por ahí se usaba mucho cuando empezó a usarse demasiado el 4-4-2, que a los enganches se los tiraba a las bandas. Y si no, se los tiraba de doble 5. Pero bueno, el que juega de media punta, el que juega atrás del 9, esos jugadores a la larga te van a poner cara a cara con el arquero y lo van a dejar al delantero de frente para que la empuje. Por eso digo que para mí esos jugadores siempre tienen que estar. O sea, ¿te gusta el enganche? ¿Te gusta? Sí, me gusta el enganche. También me gustan por ejemplo, si jugamos 4-3-3, me gusta jugar con internos que jueguen bien y que vayan para adelante. Todo eso me gusta. Yo creo que es fundamental en los equipos. Hay que tenerlo, lógicamente. No todos tienen la suerte por eso. De tenerlo, pero si lo tenés que poner, no hay duda. Bien, bien. Ahí me pregunta Pablito Esquivel, que también te manda un gran saludo, por Lucas González, un salteño que él dirigió al Pavi en Argentino. Sí, Saltita. Lucas González. Sí, un jugador bárbaro. Para mí un jugador bárbaro. Un jugador que es un volante mixto que marca y que aparte juega, tiene muy buena técnica, tiene muy buena pegada, es atrevido, no lo movés. Para mí es un gran proyecto. Ojalá que pueda hacer en primera división todo lo que los años que estuvo ahí en inferiores y en reserva, porque creo que le puede dar mucho a Independiente. Qué bueno. Vos sabés que el miércoles que viene, Fernando, va a estar con nosotros Santi Rodríguez también. Mira. Bueno, se juntaron sí. Independiente esta semana. Parecemos el programa partidario esta semana de Independiente. Pero bueno, una alegría que hayan los 12 y no buscado, aceptado vos hoy y él el miércoles. ¿Tenés comunicación que creo que es muy importante como para saber lo que vos necesitás con él? Sí, normalmente. Santiago, bueno, hasta el año pasado estuvo dentro de la estructura de fútbol juvenil, lo que pasa es que se estaba volviendo loco. La realidad es esa, porque coordinaba infantiles, dirigía la quinta, viajaba, volvía, no dormía, no tenía lunes, la verdad que lo estábamos matando. Entonces, bueno, este año también participó en la parte de captación y bueno, este año quedamos, que al final, bueno, no hubo competencia, pero quedamos que se iba a dedicar al fútbol juvenil como para parar un poco la moto, porque la verdad que pobre andaba de un lado para el otro.
La realidad era Sí, esa. sí, sí. Pero sí, sí, hablamos permanentemente, nos vemos prácticamente todos los días, el va Domínico. Bien, bien. No, yo te pregunto esto porque digo, lo importante por ahí, la conjunción entre el fútbol infantil con el fútbol juvenil, ¿no, Y Fernando? de hecho el técnico que yo tengo en la novena división, que es Luchito Bellera, es el técnico de la prenovena que tiene Santiago en infantiles. Y el Ah, profe, que es mira, Maxi Sá, también es el mismo. O sea que estamos muy ligados. buenísimo, buenísimo. Eh, ¿cómo ves hoy cómo está Independiente en inferiores hoy? ¿Ves Mirá, esto ves esto que, discúlpame, te hice mal la pregunta, sí, digo, sí. ¿ves que se está formando esto que por ahí habías logrado en San Lorenzo? ¿Que ya haya un proyecto? Sí, lo que pasa es que a mí me toca ser coordinador después de Gabriel en San Lorenzo. Y la estructura, salvo los que se fueron, después la estructura estaba medianamente armada. Bien. Entonces, llevaba años de trabajo esa estructura. Esto, No, por lógicamente, eso. que lleva 3 años. Yo veo que vamos mejorando año a año. Estamos un poco mejor. Época de fútbol juvenil. Cuando a mí me toca agarrar la coordinación de fútbol juvenil, estábamos muy lejos de lo que son potencia. Y los partidos eran bastante desparejos. Hoy lo que te puedo decir es que ya los partidos son de igual a igual. Entonces, eso te marca que vas dando paso tras paso. La realidad es esa. Pero, lógicamente, que Bien, para lo que uno quiere, todavía falta. bien. A cierta edad, Fernando, ¿es determinante en algunas posiciones la estatura? A ver, yo digo, soy de los que piensa que los que mejor juegan son los más chiquitos, digamos. Es difícil encontrar jugadores distintos de 1,95 m. Lo que pasa que, bueno, hay ciertas posiciones en la cancha que por ahí los marcadores centrales, un centro delantero o algún volante centro. Después, creo que tranquilamente, acá me parece que lo más importante es que el jugador sea bueno, juegue bien. Lógicamente, si tiene todo y mejor porque va a ser más completo. Pero yo soy de los que piensan de que normalmente hay muchos jugadores que en novena juegan, en octava juegan y en séptima juegan porque sacaron diferencia física porque ya desarrollaron y después no juegan en primera. Y por ahí los que tuvieron que Bien. esperar, por ahí los que tuvieron que esperar y estuvieron relegados porque no desarrollaron, porque no crecieron, son los que terminan jugando en primera. Sí, eso es verdad y es verdad, digo, porque lo dicen todos. Y como te digo, como se le explica a los chiquitos, que en novena, octava y séptima a veces les van a jugar menos, se le explica también a estos que juegan séptima, octava, novena, que juegan mucho y que después no llegan, este mismo proceso, Fernando. Seguro, seguro porque vos ves que por ahí no va evolucionando de la manera que tiene que evolucionar. A los chiquitos vos lo tenés que esperar, porque vos sabés que la época donde se equiparan los físicos ya es a partir de séptima división. Entonces a los chiquitos tenés que hacer un trabajo de convencimiento, porque también es difícil, porque lógicamente que el nene quiere jugar, pero hacer un trabajo de que se convenzan de que, tranquilo, que estamos apuntando a que jueguen en primera, no que jueguen en la novena. Como, bueno, seguramente si hiciste la nota con Ramón cuando cuenta la anécdota de Gago, que Sí, le fue a sí. pedir el pase 50 veces y Ramón le decía, ¿y vos qué querés jugar? ¿En novena o querés jugar en primera? No, en primera, bueno, anda para allá, le decía Ramón. Y bueno, esto es un poco así. Lo que pasa es que se hace difícil porque el nene quiere jugar. Pero bueno, así como tenés que tratar de convencer al que no juega de que espere, que ya va a jugar, también al que juega en ese momento tenés que estarle encima porque si vos ves que no evoluciona, sabés que a la larga se va a quedar. Entonces, bueno, tratar de agotar todas las instancias como para que de repente no queden en el camino. Hay muchos jugadores que te desnivelan en infantiles y después ya cuando pasan a novena no desnivelan tanto y cuando pasan a octava
son uno más y cuando pasan la séptima son uno menos. Sí, tal cual. Fernando, bueno, estamos llegando casi a los 58 minutos. Eh, Te quiero pedir, si puede ser, sacarte un ratito más, porque Sí, nada, la verdad que espero que la estés pasando bien, yo la estoy pasando bárbaro, la gente cada vez hay más. Así que lo que te propongo es lo siguiente, porque se corta. Hacemos la primer corte, salimos 20 segundos y volvemos a entrar. dale, dale, dale. De la misma forma. Dale, Fernando, muchas gracias. Perfecto, dale. Volvimos, Fernando, muchas gracias. Quería No, por favor. preguntarte, mira, hoy me pasó, hoy iba en el auto y me tocó escuchar justo a Emiliano Martínez, arquero que salió Sí, Independiente, que hoy ataja en el Arsenal, y escuchaba, que contaba que a los 12 años un representante lo conoció y fue a jugar un sudamericano con la selección juvenil argentina y que ya después se fue para Inglaterra y no volvió nunca más. Digo, ¿cómo manejás ese tema vos hoy que seguramente, te estoy hablando, debe haber pasado, hoy Emiliano tiene 27 años, ¿no? Digo, ya deben haber pasado casi 12, 13 años. ¿Cómo se maneja eso, Fernando, desde tu lado? Que es muy difícil, ¿no? es muy difícil porque, a ver, nosotros acá en el fútbol argentino, lamentablemente, estamos desprotegidos en ese tema. ¿Por qué? Porque, a ver, ellos vienen, te buscan un jugador y te lo llevan. No solo te llevan el jugador, sino que se llevan los padres. Entonces, al llevarse los padres a trabajar, que es el modo para que después el jugador pueda estar habilitado, vos no le podés cortar la libertad de que trabajen en otro país y de que jueguen en otro país. Entonces, lamentablemente, ante eso no podés hacer absolutamente nada. Sí, después te dan un resarcimiento económico, pero lamentablemente los clubes de acá de Argentina, en cuanto a eso, están muy desprotegidos porque antes se llevaban al jugador solo y bueno, esperaban, pero ahora, claro, le encontraron la vuelta y se llevan el jugador con la familia, le dan trabajo a la familia y listo, está trabajando en otro país y vos ya no podés hacer nada. Y seguramente, sin dar nombres, ¿no, Fernando? Digo, vos los debes ver a los representantes, deben andar dando vueltas, buscando chicos en el club. ¿Cómo te cae eso? Mirá, la verdad es que de lunes a viernes ahí en Domínico no entra nadie. Ah, bien. Pero bueno, los días de jornada es inevitable y bueno, la cantidad de gente que va a ver fútbol juvenil, de entre esa gente que va, seguramente hay un montón de representantes. Lamentablemente, bueno, podés evitar que hablen con uno, que hablen con otro, que por intermedio de un jugador le hablen al otro. Yo siempre digo lo mismo, hay chicos que por ahí les viene bien y les sirve porque le dan una ayuda económica y lo ayudan a que pueda ir a entrenar y que no le falten los botines, que no le falten las zapatillas o que tengan plata para comprarse una Coca-Cola si quieren. Y después, bueno, hay de los otros también. Pero lamentablemente está instalado y desde que los jugadores son muy chicos. Hoy ya en el fútbol infantil ves un montón de jugadores que tienen representantes. Y lamentablemente es muy difícil porque aparte no sabes ni quiénes son. Yo, por ejemplo, hay jugadores que de repente, por ejemplo, hoy se está hablando de Alan Franco de que probablemente lo vendan. Y yo leí el nombre del representante de Alan Franco y no sé quién es. No lo conozco. O sea que hay tanta Bueno, gente metida en el fútbol. No es que hay tres o cuatro y bueno, o cinco y vos más o menos los tenés a todos. Pero yo leía, hoy casualmente leía el nombre de que se había juntado con los dirigentes de Independiente o con Jorge o con Burruchaga y la verdad no lo conozco, no lo sentí nombrar nunca. Y bueno, y así pasa un montón de veces. Y lamentablemente contra eso no podés. Muchas veces vienen los chicos y te dicen, mirá, Fernando, yo estoy necesitando un representante. Y viste, muy difícil, muy difícil. Yo siempre les digo lo mismo, les digo, mira, ¿sabes lo que tenés que hacer? Hablar con tus compañeros y preguntarle a cada uno, che, ¿vos quién tenés de representante? Juan. ¿Y cómo te tiene? Y no, a mí me tiene muy bien. Y bueno, y ahí anda eligiendo al voleo. qué Porque difícil eso que te sinceramente, toca. ¿cómo, Difícil la cómo? pregunta para, digo, Y esa claro, pregunta que te porque hacen los chicos, muy difícil.
Claro, que por ahí viene alguno y te dice, mirá, estoy necesitando un representante, qué sé yo, que toque el otro, y yo qué le voy a decir, ¿viste? Yo la verdad que no conozco, no los conozco. A ver, algunos, esto es como todo, como nosotros los entrenadores, algunos Tal seremos cual. buenos, después algunos mediocres y otros malos. Y con los representantes debe ser exactamente igual. Lo que pasa que de ahí a ponerte a recomendar es muy complicado. Yo le digo, habla con los compañeros, fíjate, y después ve lo que haces, ¿viste? Porque sinceramente es un tema que no me parece compatible con los entrenadores. Bien. En un momento nombraste a Jorge Burruchaga, la verdad que nada, es una eminencia en todo lo que es el fútbol argentino y me imagino en Independiente. Contanos un poco bien a todos los que estamos, que por ahí alguno no sabe, ¿cuál es la función de Jorge hoy en el club? Bueno, Jorge, desde el mes de marzo que agarró como manager, creo que como vos dijiste, es una persona que desde su lugar le va a aportar mucho al club. Está en permanente contacto con Lucas, con Pusineri, que es el técnico de la primera, con los directivos. Independiente está pasando un momento complicado porque, bueno, lo que pasa en el país también pasa en el club y, bueno, hay muchos problemas para resolver de jugadores, que los contratos, que se viene un fútbol nuevo y, bueno, hay que tratar de llevar adelante las cosas lo mejor posible. Lo que sí te puedo decir es que Independiente en un momento estaba complicado como para que más de un jugador se pueda llegar a ir del club y hoy está medianamente la cosa encaminada y hay varios jugadores que probablemente se queden y bueno, creo que esa es la tarea que más fuerte que le toca hacer desde que agarró y lógicamente que está tratando de ver de qué manera Independiente puede tener un plantel competitivo para lo que viene. Bien. Y vos tenés nexo también con conversaciones, me imagino, con Jorge, ¿no? Digo, Sí, sí, él te sí. cuenta, bien, él te cuenta un poco la historia de aquel equipo cuando estaba Bocini, Marangoni, Barberón, cuando estaban todos esos que fueron campeones del mundo. Digo, él busca por ahí inculcar también cómo era aquel jugador de Independiente. Yo el otro día le preguntaba a Gabriel Rodríguez, que lo tuve, si se inculcaba cómo era el jugador de River. Y hablo ahora del jugador de Independiente, digo, la gente independiente estaba acostumbrada a, dicen, paladar Sí. negro porque le gustaba buen fútbol. ¿Se busca un poquito eso o es difícil, Fernando? No, lógicamente que Independiente tiene una identidad y uno trata de respetarla. Lo que pasa que, bueno, es un club que es muy grande, que tiene muchísima historia, que han pasado monstruos por los distintos equipos que tuvo el club. Y bueno, uno lógicamente que desde el lugar que nos toca tratamos de que tengan un poquito ese sentido de pertenencia. Tenemos la suerte de que varias glorias del club siguen trabajando en el club y bueno, los chicos los ven y si bien no los vieron jugar, saben quiénes son y lógicamente que pueden hablar con ellos y bueno, Independiente tiene una cantidad inagotable de figuras de primer nivel. Bueno, Jorge es una de ellas que ahora está como manager y bueno, lamentablemente le tocó agarrar y que arranque todo esto de la pandemia, pero por lo que tenemos hablado, él seguramente va a estar todos los días en Domínico y bueno, ahí va a poder estar en contacto con todos. Ya hizo una charla con todos los capitanes de la categoría, de cada categoría, así que bueno, en la medida que podamos entre todos, lógicamente que eso vamos a tratar de respetarlo. Bien, te causaría satisfacción seguramente que varios de los chicos de la reserva, que son chicos que vienen ya hace desde el 2015 trabajando con vos, empiecen a ser ya vistos por Pusineri, que empiecen a tener la posibilidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Hoy se viene un fútbol argentino diferente, donde por ahí las estrellas, al no haber descenso, por ahí se van a dejar de utilizar y empiezan a jugar los chicos más del club. ¿Cómo está Independiente para eso? Mira, Independiente tiene una buena camada, en primera división tiene 8 o 9 jugadores de lo que era la reserva, que hizo un muy buen proceso de reserva porque arrancaron jóvenes en reserva y estuvieron prácticamente 2 años
haciendo base y lógicamente ganando un montón de experiencia. Y lo importante de todo esto, que cuando agarró Lucas se le fueron 7, 8 jugadores, tuvo que recurrir a ellos y estuvieron a la altura. Ojalá, como te decía de Saltita, te digo de los demás también, ojalá que se puedan consolidar en primera, porque ahora viene la otra etapa. Los clubes grandes muchas veces no te esperan. Entonces tenés que entrar y tenés que rendir. Yo creo que están capacitados, que es una muy buena camada de jugadores. Así que bueno, ojalá que tengan la posibilidad y ojalá que sean el futuro de Independiente. A mí lo que me deja tranquilo es que son buenos jugadores. Entonces, bueno, a través de eso, después ya depende de ellos, pero son buenos jugadores, por algo están ahí y no porque nadie les haya regalado nada. Excelente. ¿Cómo es trabajar con chicos que tienen carencias sociales, Fernando? Y es difícil, es muy difícil. Nosotros en Independiente, por ejemplo, antes de la pandemia, teníamos 52 jugadores en la pensión y aproximadamente estábamos dando entre 90 y 95 almuerzos por día. Eso te marca que son muchos los chicos que realmente no la pasan bien, que necesitan el plato de comida, y creo que más difícil todavía va a ser ahora cuando volvamos después de la pandemia, porque casualmente la otra vez tuvimos una reunión con la nueva, como si fuese la nueva comisión había una comisión de fútbol juvenil que pertenecía a Superliga, y ahora, bueno, medio que se armó una nueva comisión que va a pertenecer a la Liga Profesional de Fútbol, que está presidida por el presidente de Argentinos Juniors, por Malaspina, y casualmente hablábamos eso, que preocupa mucho, y con Dante Majori también, que integra esa comisión, el post-pandemia, porque realmente hay muchos chicos que la están pasando muy mal. Entonces, bueno, tratar de hacer algo entre todos a nivel nacional, a nivel hablar con los organismos, como para que de repente se pueda hacer algo, porque sabemos que nos vamos a encontrar con un montón de chicos que carecen de un montón de cosas. Sí, sí, coincido. Bueno, ahí te manda saludos Flavio Espósito, que antes lo habías nombrado. Bueno, Flavio, un abrazo grande a Flavio también, un gran batallador de lo que es todo baby fútbol y el fútbol juvenil, infantil también. Así que bueno, un fuerte abrazo para Flavio. Tal cual. Qué difícil es, Fernando, porque digo, uno en esto se fue capacitando, en esto del fútbol se capacita continuamente, pero esto que estamos viviendo es muy difícil hasta para nosotros, ¿no? Los entrenadores, imagino para vos, coordinador, porque es todos los días prender una computadora, estar cerca del jugador, y estar cerca del jugador para nosotros que estamos en campo es otra cosa, ¿no? Es hasta la palmada, es hasta el abrazo. Totalmente distinto. Mirá, yo me vuelvo loco porque ahora se me agregó un grupo más, que es el grupo de los jugadores que tienen contrato, que no es la reserva, porque como no hay competencia no está armada, pero sí son los jugadores que tienen contrato, y algunos jugadores que volvieron de los préstamos, que no son tenidos en primera, no son tenidos en cuenta. Claro. Entonces, con ese grupo es como si fuese una división más, me meto a 7 Zoom por día, por los entrenamientos. Una locura, y aparte que estás con los números, la contraseña, no querés mayúscula, querés minúscula, te volvés loco. Pero no, y aparte te debes quedar sin palabras también en un momento, Fernando. No, seguro, pero al margen de eso te digo sinceramente, como está todo y como está el tema con el tema de la pandemia, hay muchos chicos que nosotros tenemos que viven en barrios vulnerables, y hoy lo que más me importa, soy sincero, entro y digo, hola, buen día, hola Fer, ¿cómo va? Bien, ¿todo bien? ¿Alguna novedad? Esa alguna novedad quiere decir, ¿tenemos algún chico complicado, algún familiar? Porque, viste, estás esperando el problema. Y si no es ese, te salta el problema de que hay muchos que están pasando por necesidades para comer. Y a varios chicos del club, por intermedio del club, tratamos de solucionarle el tema de la comida, porque realmente no tienen, ¿viste? Qué sé yo, por ponerte un ejemplo, hay un chiquito que vive en Corrientes que la estaba pasando muy mal,
y bueno, por intermedio de uno de los muchachos de Juan Corona que trabaja en captación, se habló con el intendente de allá y bueno, por lo menos le pueden llevar un bolso de comida toda la semana. Bueno, y así hay un montón. Entonces, hoy por hoy, te digo la verdad, ya no me interesa ni lo que entrenan, ni si están, si se Tal conectan, cual. si tienen internet, no tienen internet. Y hablamos con los entrenadores y aquel que no se conectó, traten de ubicarlo para ver si por lo menos está bien, porque encima por ahí no tiene señal o no tiene internet y vos no sabés nada del pibe y por ahí el pibe está enfermo, ¿viste? Entonces, bueno, Tal cual. Sí, desde lamentablemente, lo lamentablemente psicológico, fue ¿no, así. Fernando? Desde lo Sí, sí. psicológico, estar cerca como se pueda. Seguro, viste, uno trata de hacer, a ver, el psicólogo se mete y charla con las categorías, el entrenamiento que hacemos es una parte con el preparador físico para que se muevan un poco y después otra parte la hacen con los entrenadores que hablan de fútbol, hablan de la vida, hablan de un montón de cosas que, que de repente por ahí no tienen que ver con lo que pasa dentro de un campo de juego, pero sí No, tal en cual. el día a día y en lo cotidiano del pibe. Y bueno, uno trata de estar, lo que pasa que a la distancia se hace muy complicado. Sí, sí, tal cual. Aparte hoy ya hasta los chicos deben no querer saber más nada. Por ahí hay chicos que viven en lugares donde no pueden ni entrenar, Fernando. Nos pasa a todos. Sí, sí, seguro, seguro. Por eso yo hablo que la vuelta del fútbol juvenil, lamentablemente, no es que sea pesimista, pero va a estar muy complicada. Va a estar muy complicada porque de repente no solo vos tenés 220 chicos entrenando todos juntos, sino que tenés chicos que están en la pensión, tenés chicos que viven en pensión externa, tenés algunos jugadores más grandes que viven de a dos o de a tres en un departamento, pero lamentablemente es muy complicado. Por eso yo creo que hasta que no esté el tema de la vacuna, me parece que va a ser difícil. Porque ¿cómo manejas todo eso? Vos imaginate 220 No, chicos entrenando en Villa Domínico, todos juntos con 2 vestuarios y medio. no, no, Estamos no. hablando, estamos hablando de que, no sé, tiene que ser aproximadamente 80 pibes por vestuario. Es una locura. La verdad No, que no la veo, no la no, veo. no, no, muy difícil. Fernando, en un Ah, momento me nombraste esto de que ahora te agregaste o te agregaron un grupo más de que son jugadores que tienen contrato, ¿no? Y sí, yo tengo conocidos chicos que están jugando en primera división por ahí en Nacional B, se les ha acabado los préstamos. mm, Y qué jugador, o sea, si tenés ganas de nombrarlo, si no, no, digo, ¿cómo se siente un jugador que se quedó sin contrato ahora en junio y hoy volvió al club y el club que está por ahí o no lo quiere o no lo necesita? ¿Cómo haces para llegarle o para poder en esto, en lo psicológico? Porque ese ya es un profesional que ya tocó lo que es la primera división y no sabe sí. para dónde va a salir, ¿no? Seguro. Mirá, es muy complicado, para eso hay gente que está preparada y que se dedica a eso, porque hay muchas veces que nosotros los técnicos, la verdad que no, nos quedamos sin respuesta. Yo muchas veces, yo doy clase en la escuela de entrenadores Nicolás Avellaneda, ¿no? Y muchas veces hablando con los alumnos te preguntan, y qué sé yo, ¿y cómo hace para ser coordinador? Y la verdad que no hay un curso para ser coordinador, ni nadie te dice lo que tenés que hacer para ser coordinador. Uno dentro de más o los años que llevan esto, tratás de equivocarte lo menos posible, pero lógicamente te vas a equivocar. Y bueno, y con los jugadores pasa lo mismo. Hay cosas que vos podés hablar, que podés manejar, que podés dar tu opinión, y hay cosas que te superan y que ya necesitas de un profesional. Entonces, nosotros los técnicos no estamos preparados para todo. Y bueno, es complicado, se hace difícil, porque hay veces que vos, por ejemplo, le tenés que decir a un chico una cosa, pero por dentro estás pensando otra totalmente distinta. ¿Me Qué entendés? bueno esto que decís. Buenísimo. Entonces se hace complicado manejar. Después, por otro lado, yo soy de los que piensa que lo más noble que puede tener un entrenador es irle con la verdad al jugador, que no le tiene que mentir nunca, por más que duela. Porque bueno, yo creo que es de esa manera, porque si vos le mentís a la larga después, dejás de ser creíble para todos. Entonces, uno trata de manejarse de una manera, pero muchas veces por ahí la realidad en un momento como el que vos planteás es un palazo terrible para un chico que no lo levantás nunca más. Entonces, bueno, Sí. tenés que ir por otro lado, bueno, no importa, no te entregués.
seguir metiéndole porque ya va a aparecer, qué sé yo, que esto que el otro, y por ahí vos por dentro estás pensando y ya sabés que hasta acá llegamos. Pero bueno, uno en la medida que puede trata de ser lo más sincero posible. Fernando, sabés que bueno, me acabas de decir algo, digo, desde lo personal, ¿no? Y esto es algo que por ahí eh, me interesa a mí, por ahí le interesa a varios. Vos estás en un proceso, sos coordinador de novena a tercera división. Conocés a por ahí un chico que recibís en novena, lo tenés 6 o 7 años trabajando. Digo, en lo personal, cuando llega a una tercera división, eh, debes vivir momentos complicados a nivel personal de dejar libre a un chico que por ahí lo tuviste Uh, 6 o 7 años. Debe ser terrible, durísimo, Fernando, para vos. Más terrible, allá que tenés terrible. años de experiencia, pero se te Terrible, repite todos los años. terrible, no tengas duda que es uno de los momentos más feos que te pueden tocar como entrenador, o como coordinador, o como lo que sea. Porque vos sabés que ese chico por ahí pasó 10 12 años en la institución y llegó el momento de que ahí por lo menos se le terminó la nafta. Y vos se lo tenés que decir. Y la verdad te mata. Y más cuando es un chico que vos lo conocés de chiquito y que conocés todo el proceso. A mí me ha tocado. Me ha tocado decirle a chicos, bueno, mirá, hasta acá llegaste. Y por ahí yo a ese pibe lo tenía desde el baby fútbol. Y la verdad que es Tal un cual. momento que creo que es el peor momento que nos puede tocar a todos los entrenadores. Porque lógicamente que en ese momento vos le estás siendo frontal y le estás diciendo la verdad y tu obligación es decírsela. Pero el jugador que lleva 10 12 años en una institución que le digan que hasta ahí llegó y que tiene que irse a otro lado, no está bueno para nada. Así que Sí, por no, más que por ahí después te encuentres cuando pasan los años y el jugador fue a otro lado, llegó, jugó en primera, es un jugador profesional, pero de ese momento no se olvida nunca. No se olvida nunca. no. Y, y Fernando, y te pregunto esto porque he visto algún video por ahí de Vivas, que le tocaba un video que hay en Estudiantes, cuando él fue coordinador en Estudiantes, y le pasaba que el tipo, cuando dejaba libre un jugador, hasta se agarraba la cabeza y hasta ha llegado a llorar, ¿no? Digo, es complicado, ¿te lo llevas para tu casa y te queda dando vuelta en la cabeza, Fernando? Y sí, la verdad que sí, porque vos sabés que hay muchos chicos que lamentablemente si no juegan al fútbol pueden llegar a tener una vida muy complicada. Ahí Y voy. viste, cuando vos le tenés que decir a un chico una cosa de esas, no sabés cómo termina la historia. Y ese no saber cómo termina la historia a vos te queda adentro. Hasta que por lo menos ves una lucecita de que por ahí la historia va a seguir bien y es como que te queda, viste, dando vuelta en la cabeza qué será de la vida de este pibe, qué será de la vida de este pibe. Pasa y mucho. Es así. Es así, es Eh, así. Mirá, conozco varios casos y nada, uno como club a veces no es que no lo pueda contener más, son momentos como vos dijiste. seguro. Sí, Y es que por ahí digo, tiene tres jugadores arriba que lamentablemente están por arriba de él y no es que él sea mal jugador, pero que se hizo el embudo y está tapado y no va a jugar ahí. Entonces vos llega el momento que le tenés que decir, mirá, acá no vas a jugar. Y hacerle entender que tiene tres arriba de él. El jugador igual se da cuenta, pero claro, cuando viste llega ese momento es muy difícil. y se lo va preparando Fernando al jugador, más allá, digo, desde charlas, me imagino que sí, ¿no? Pero digo, En cierto punto sí. Lo que pasa es que el jugador, a ver, una no cosa quiere es. escuchar, no quiere No, escuchar no, esa sí, película. sí, no, no, lo que pasa que, a ver, yo siempre digo que dentro de la formación del chico hay etapas que son muy marcadas. Una cosa es infantiles, otra cosa es fútbol juvenil menores. Una cosa es fútbol juvenil menores y otra cosa totalmente distinta es fútbol juvenil mayores. En fútbol Tal cual, juvenil mayores ya a partir de ahí no es que somos toda una gran categoría, que somos todos muy unidos, que jugamos y que después comemos pizza y a la noche vamos a bailar, porque de sexta para arriba empieza la carrera individual del jugador. tal Entonces, cual. si vos sos lateral por derecha, no solo mirás lo que tenés en tu división, sino que ya estás mirando lo que tiene la quinta y lo que tiene la cuarta. ¿Para qué? Para ver qué lugar podés llegar a tener buen reserva. Entonces, Tal cual. los jugadores también proyectan.
Y aquel que es claro para ver las cosas, hay algunos que no lo son. Pero aquel que es claro para ver las cosas dice, uy, adelante mío tengo a este negro que es una fiera. Y bueno, la tengo que pelear con él, porque después los demás más o menos me la rebusco. Pero con este, es él y yo, tenemos que ser él y yo los dos que vayamos, ponerle, no sé, a reserva. Entonces la cabeza del jugador, ellos mismos ya se van preparando y se van dando cuenta. Hay algunos que no, hay algunos que no ven eso que está pasando y bueno, esos son los que se pegan el golpe más duro. Sí, seguro. ¿Se los motiva desde el estudio, Fernando, ahí en Independiente, que tienen que Sí, estudiar? Que sí, lo sí, tienen sí, mirá, como... la verdad que gracias a Dios ahí en la pensión, la gente que, Fernando Langenauer, que es el coordinador de la pensión, y es el que se encarga del estudio de los chicos, la verdad que viene haciendo un gran trabajo. Hubo un montón de chicos que terminaron la secundaria y bueno, para eso nosotros es importante porque es como te decía antes, uno no solo prepara jugadores de fútbol, sino que prepara personas. No te digo que con el secundario ya van a tener la vida hecha, pero siempre es una herramienta más. Y sí, a ver, todos los jugadores que están en pensión tienen que estar escolarizados. Por más que te llame el padre o la madre y te diga, no, mire, a mí no me interesa que el chico estudie, porque pasa, bueno, no, la condición para estar ahí en la pensión es que tiene que estudiar. Después se verá, pero tiene que estar escolarizado sí o sí. Bien, bien. Y los demás también, los demás también está uno atrás de los que no son de pensión, porque por ahí también hay algunos que puede llegar a tener problemas, que le quiere esquivar un poco al tema del estudio, y bueno, tratamos de estar encima como para que de repente por lo menos termine en el secundario. Fernando, el jugador que está ya en cuarta, quinta, ¿está pensando en salvarse o está pensando en llegar a primera? Depende del mensaje que tenga, porque, a ver, uno al jugador lo tiene 2, 3 horas por día en un entrenamiento, y vos le podés hablar mucho y le podés decir un montón de cosas, pero después de esas 2 o 3 horas que está con vos hay que ver el resto con quién la pasa, y cuál es el mensaje que le dan. Entonces están aquellos que están pensando en jugar en primera división, y están aquellos que están pensando primero en se ponen primero los botines y después la media, y hacen todo al revés. Entonces están jugando en la quinta, no jugaron en reserva, pero están pensando irse porque le dijo el representante o el que lo maneja que lo va a llevar a, no sé, al Manchester City. Entonces, por eso te digo que depende mucho la cabeza del jugador y el mensaje que le den al jugador cuando no está estas 3 horas con vos. Bien. Bueno, ahí te cuento, la Universidad Nacional de Avellaneda quiere colaborar con la pensión de Independiente, así que después, si querés, te Buenísimo. paso Sí, firmar cómo algún no. convenio, si se puede, así que esto Sí, es cómo no. bueno, por lo menos conseguimos algo importante. Ojalá, bienvenido sea. Yo le paso los contactos de la gente con la que tiene que hablar y ojalá. Buenísimo, todo lo que sea para sumar, bienvenido sea. Bueno, me pone contento ahí del club El Tacho de Valentín Alsina. Hay un directivo que sé que está en la Universidad de Avellaneda, así que está bueno que por ahí de nosotros desde este lugar podamos también ayudar. Buenísimo, buenísimo. Y desde ya muy agradecido por el ofrecimiento. Bueno, bárbaro. Bueno, llegando al final, Fernando, ¿qué es el éxito deportivo? No perder el amor por esto. Eso es el Qué éxito bueno, deportivo. qué buena No perder frase, el amor qué por buena esto. frase, Si vos qué perdés buena, el amor por lo que haces, no hay cosa que venga mejor, qué sé yo. Para mí eso es todo. Para mí qué eso es buena todo. frase tiraste. Qué buena frase tiraste, Fernando. ¿Qué le podés decir a muchos de los técnicos de Baby Fútbol que están acá? Que hoy te ven, que hiciste una carrera maravillosa, que todavía tenés mucho para dar en el fútbol, pero ¿qué consejo le darías? Mirá, a ver, dar consejos me suena medio, yo no sé si soy quien para dar consejos, pero sí lo que les puedo decir es que aquellos que no tuvimos un nombre dentro del fútbol profesional,
y que no tenemos un nombre que nos abra un montón de puertas por lo que fuimos como jugador de fútbol, nosotros eso lo tenemos que revalidar con trabajo y lo tenemos que revalidar capacitándonos, progresando, saber escuchar al que hay que escuchar y que nunca dejen de luchar por sus sueños, porque yo también estuve, como muchos de los chicos, de los muchachos que pueden estar acá hoy dirigiendo Babi, a mí me tocó también. Y bueno, y nunca pensé que por ahí se me iban a dar las cosas de la manera que se dieron, y lógicamente que uno siente un orgullo de haber llegado a donde pude haber llegado. Pero acá vuelvo a repetir, hay que capacitarse, hay que aprender, hay que escuchar, nunca pensar que no se puede, todo se puede, todo se puede. Y bueno, y ojalá que todos tengan la posibilidad de cumplir su sueño, eso creo que es fundamental. Bárbaro. Bueno, en principio agradecerle primero al Chino Quiñones porque Sí, me pasó tu contacto. nunca he visto lo del Chino, el chino categoría 91 y atajaba en la 91 y en la 90 todos los años. Nunca trajimos un arquero 90 porque estaba el Chino que era mejor que todos. Y no lo digo Sí para es. quedar bien, pero viste de esos arqueros, normalmente uno cuando dirige Babi, que dirige atrás del arco, al arquero me digo que lo vuelve loco, porque empezás, Sí. fíjate acá, ojo para allá, guarda, tirásela arriba, no, que abajo. ¿Sabes que nunca hubo que decirle nada? Era un enano disfrazado. Atajaba con la gorra esa para atrás, era chiquito, me acuerdo cuando vino, y tenía una computadora en la cabeza, él sabía todo, sabía cuándo tenía que salir por arriba, cuándo tenía que salir por abajo, cuándo tenía que acelerar y cuándo tenía que hacer tiempo. Hacía todo, un monstruo de otro planeta. Así que bueno, un saludo grande a él. Sí, bueno. Bueno, ahí Nico Valdés también te manda saludo, el mejor formador, dice Nico Valdés. Nico, un fenómeno. Lo tuve de jugador en San Lorenzo y bueno, también era del Babi de Añasco, tenía una gran categoría, la 83 de Añasco. Y bueno, la verdad que una alegría saber de él y también mandarle un fuerte abrazo. Bueno, Fernando, nada, primero agradecerte y lo último que te quiero preguntar, lo importante que es tu familia, tenés 3 nenas, tu señora, tenés un Dos, equipo dos femenino, mujeres, sí, no, dos mujeres y mi señora. Vivo con tres mujeres. perdón, 2 mujeres y tu señora. Digo, lo importante que son en tu familia, ¿no? Y son fundamental. Bueno, mi señora ya hace 30 años que estoy con ella, más de 30 años. Y bueno, es como muchas veces hablamos acá y la cargan, que es como la Claudia, que arrancó cuando esto no era nada y está desde ese momento. Y bueno, lógicamente que mi señora y mis hijas son parte fundamental, son las que se bancan las alegrías, las tristezas, el mal humor y todo lo que le va pasando a uno a lo largo de los años y las cosas lindas, las cosas feas, y si estás bien en el trabajo, no estás bien en el trabajo, ellos son los que están permanentemente con uno y son los que están al lado de uno siempre. Así que bueno, eternamente agradecido. Bueno, Fernando, nada, un gusto haberte tenido. Te robé un tiempito, agradecerle a tu familia, a tu señora, a tus 2 nenas. La verdad que me encantó la charla, fuiste muy claro, se nota que sos un tipo con muchos conceptos claros. Y nada, desearte lo mejor y nada, otra vez agradecerte por el tiempo que te saqué. No, por favor, Carlos, la verdad que la pasé muy bien, fue una linda charla, bueno, he recordado muchos momentos de mi paso por el Baby Fútbol, Ciencia, después Parque Chas, y después de última Bristol, que si bien ya no dirigía, también estuvimos ahí en Bristol, así que bueno, fue una etapa muy linda. Y bueno, un saludo grande a todos los que se conectaron y agradecerte especialmente a vos por esta linda charla. Hablamos en cualquier momento. Gracias, Fernando, y me despido con esto, que para vos va a ser un mimo. Ahí habla Rodrigo Lucas, es un 87 que tenías en San Lorenzo, Rodrigo, que está viviendo en Mallorca y dice que sos uno de los mejores que tuvo. Sí, como que no, bueno, mandarle un saludo enorme, no sabía que estaba en Mallorca, y bueno, un saludo grande a él y a toda su familia, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Fernando,
nada, un abrazo grande, nos estamos hablando y estamos en contacto por eso de la Universidad de Avellaneda. Perdóname, ahí estoy leyendo. Rodrigo Lorenzo, sí, el zurdo. Tenía una zurda. Rodrigo Lorenzo. Era más vago que yo, pero bueno, un gran jugador. Así que bueno. Y bueno, ojalá lo de la Universidad de Avellaneda, ojalá se pueda hacer algo. Así que un saludo grande y muchas gracias por todo. No, gracias a vos. Nos vemos. Nos vemos.